es mucho más fácil atacar por ahí a los productores que están diseminados, que no siempre están organizados, en vez de atacar el problema real, que es la quema de combustibles fósiles, que es el principal contaminante. Si vos ves los números, vemos que el consumo en concentración de dióxido de carbono en la atmósfera después de en la revolución industrial fue exponencial. Y también hay estudios que muestran de que la cantidad de rumiantes, tanto salvajes como domesticados, fueron los mismos, incluso menos. Hay un estudio en Alemania que muestra que el número de animales fue menor, la producción de metano fue menor y la cantidad de personas viviendo en el país fue mucho más alta. O sea que estamos alimentando más personas con menos animales. Entonces el problema realmente no es el metano. Bueno, buenas tardes o buenos días, depende del momento del día de que puedan vernos o escucharnos. En esta oportunidad tengo el agrado de presentarles al doctor Gastón Alfaro, a quien conocí casi que digamos accidentalmente por unos amigos en común acá en Estados Unidos y se encuentra en este momento ya de regreso y trabajando en Argentina. ¿Cómo estás, Gastón? Hola Mauro, mucho gusto saludarte y verte nuevamente de esta manera virtual, de esta vez. Bueno, como dijo Mauro, mi nombre es Gastón Alfaro, yo soy ingeniero agrónomo, graduado de la Universidad Nacional de Córdoba, allá por el año 2015. Como podrás sentir por mi tona, soy cordobés. Tengo una maestría y un doctorado en nutrición de rumiantes, más específicamente en nutrigenómica en bovino de carne. La maestría y el doctorado las hice en la Universidad de Auburn, en Alabama, en el año 2019 y 2021 respectivamente. Y después tuve un breve paso por Nebraska como postdoc, en ese caso investigando sobre nutrición y manejo en feedlot. Y bueno, después ya a partir del año pasado estoy como profesor de la cátedra de producción de carne vacuna en la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, perfecto, Gastón. Primero y principal, me gustaría que nos cuentes qué estás haciendo en este momento en Córdoba y después ahondamos más en detalles en tu especialidad sobre los temas que estuviste haciendo tus posgrados acá en Estados Unidos. Por el momento estoy como docente de la cátedra de carne y a su vez estoy como representante técnico de la parte de estación de testaje de toros en la Universidad Nacional de Córdoba, donde brindamos servicios a cabañas, a razas y a empresas de nutrición animal que deseen probar sus productos. Y también estoy como docente en la carrera de posgrado en la Universidad de Villa María, más específicamente en la especialización de alimentación de bovinos. Y bueno, esas son mis dos principales actividades acá en Córdoba. O sea que estás full time en la parte académica. Sí, sí. Bueno, perfecto. Bueno, y ahora sí yendo al tema fuerte tuyo, que es gases de efectos invernaderos. Contanos básicamente en qué consistió tu trabajo cuando pasaste por acá y qué es lo que estás tratando de aterrizar en Argentina ahora con estos temas tan candentes y tan preocupantes que surgieron hace no mucho tiempo. Bien. Para ser claro, mi tema principal de investigación fue históricamente la programación fetal. Yo trabajé mucho con ese tema. Sin embargo, estuve relacionado directa e indirectamente con investigaciones referidas al cambio climático, más precisamente la producción de metano en bovino de carne. Y creo que es muy importante para los investigadores del momento que tengan un conocimiento sobre este tema, porque ya todos los temas se relacionan de alguna manera con la producción de metano de las vacas y es importante que nosotros sepamos eso. Entonces, en Estados Unidos tuve un breve paso, como pasante, investigando la producción de metano en pastoreo, justamente en el norte de Florida. Ok. Esto abre una ventana inmensa como para hacer un montón de preguntas y tener respuestas respecto del balance
o corregime técnicamente cuáles son las palabras que se utilizan cuando uno compara los sistemas pastoriles de los feedlots, ¿verdad? Sí, sí, en realidad nosotros tratamos de diferenciar lo que es la producción de metano en sistemas pastoriles versus sistemas confinados. Sabemos que el metano pertenece o se forma parte dentro de un ciclo en donde se produce la emisión por parte del animal y a su vez una captura por parte del sistema. Dicho sistema, si es pastoril, posee una mayor captura de carbono comparado con un sistema confinado. Entonces, inevitablemente va a haber un balance de carbono en los sistemas, pero bueno, después depende de comparando sistemas pastoriles. Se pueden comparar sistemas pastoriles entre sí, pero va a ser más difícil la comparación de un sistema pastoril versus un sistema confinado porque estaremos comparando peras con manzanas. Son dos sistemas diferentes. Si vamos más en profundidad, sabemos que en los sistemas pastoriles, y sobre todo más que todo los sistemas silvopastoriles, se produce un balance mayoritariamente positivo de lo que es el metano, versus un sistema confinado donde muchas veces la emisión principal no viene del animal, sino de la quema de combustibles fósiles, en este caso el gasoil que sirve para alimentar los animales. Ese problema obviamente no está presente en el sistema pastoreo. Ok. Gastón, ¿cómo fue no sé si hubo transición o cómo fue el contraste más bien de lo que veías que la gente manejaba acá en cuanto a conocimiento y preocupación por ese tema respecto de cuando llegaste a Argentina y empezaste a dedicarte de nuevo a la docencia? Quiero decir, ¿cómo viste la gente en cuanto al conocimiento y a la preocupación por estos temas? Porque teóricamente, cuando se habla de esto, tiene una implicancia mundial. Pero ¿cómo está nuestro país respecto de eso? Bueno, creo que a la hora de la comparación es muy importante situarse en la situación económica del país y educacional del país, ¿no? Estados Unidos tiene una educación mucho más grande en términos de productividad académica, si se quiere, que no quiere decir que sea mejor, sino que es en algunos casos más avanzada debido a la utilización de la tecnología y de los materiales que ellos disponen. Eh, También hay una fuerte presión de los medios de comunicación en Estados Unidos que yo veo que eso afecta a la población en general allá, cuando yo digo allá en Estados Unidos, que yo lo veo acá en Argentina. Yo muchas veces intuyo que ese tipo de problemática de cambio climático se vino tratando como un problema del primer mundo, en donde los países desarrollados tenían la vanguardia de combatir ese cambio climático a través de las tecnologías que se utilizan en las diferentes industrias, en este caso la producción ganadera, pero acá en Argentina venimos, si se quiere, un paso detrás en cuanto a esas estrategias de mitigación. De vuelta, no quiere decir que nosotros seamos más lentos en adoptar tecnologías en este aspecto, pero sí es importante aclarar de que existe una limitante científico-técnica, si se quiere, con respecto a Estados Unidos. Yo sí creo que particularmente en Argentina, no sé en el resto de Latinoamérica, que Argentina es un país bastante carnívoro, el tema este lo toca medio de lejos, porque me acuerdo de las clases de economía cuando había los bienes elásticos, los bienes inelásticos. El bien inelástico es indistintamente el precio que tome el producto, el consumo no varía, ¿no? Es el caso más claro de la sal. Yo creo que culturalmente la carne en Argentina tiende a tener esa, esa tendencia inelástica, si bien lógicamente sabemos que el consumo ha bajado bastante en los últimos años en Argentina, pero va a costar más el dejar de lado el consumo de carne vacuna. Eso hablando de la parte de la población en general. Ok. Sí, pero también hay una realidad. No podemos estar fuera de
del globo terráqueo y si hay una tendencia que es mundial, directo o indirectamente nos va a afectar, ¿verdad? Por eso, sobre todo, si estamos pensando como país en poder exportar o seguir exportando o aumentar nuestras exportaciones, seguramente, no sé cómo lo ves vos, pero creo que este va a ser un tema a tener muy en cuenta. Sí, lógicamente. El cambio climático llegó para quedarse. Es un tema que no se puede negar. El error muchas veces está en el diagnóstico de qué es lo que causa el cambio climático, pero no podemos negar el efecto de eso, ¿no? Uno de esos efectos es el aumento de temperatura en algunas regiones, la disminución de la temperatura en otras regiones, pero también sabemos de que en el 80% de la ganadería de carne está situada en los trópicos y en los subtrópicos en el mundo, ¿no? Y Argentina cada vez tiende a producir carne en la región subtropical del país por lógicas causas del aumento de la barrera agrícola. Eso va a cambiar muchas cosas a lo que nosotros estuvimos acostumbrados, ¿sí? Una de ellas es qué animales usamos y eso va a impactar muchísimo en los mercados, a quién le vendemos, a quién le dejamos de vender. Entonces, el cambio climático va a afectar la ganadería y es muy importante que tanto los técnicos como los productores sepan de qué se va a llegar. Esa tendencia llegó para quedarse, sumado a que hay cada vez más gente en el planeta, por ende el consumo per cápita si se mantiene la producción, va a tender a ser menor. Entonces hay muchas variables que articulan la situación ganadera en contexto con el cambio climático. Por ahí caerle a un solo eslabón de productivo es tampoco no mirar toda la película, ¿no? Sí, seguro, seguro. Bueno, amén de eso, ¿cuáles son las novedades desde el punto de vista técnico o las estrategias que hay que empezar a tener en cuenta como para atender esta situación? Antes de pasar a la estrategia de mitigación, me gustaría aclarar de que la eliminación del metano es técnicamente imposible. El metano es necesario para el buen funcionamiento del rumen. Lo que sí se hace, y eso es a donde entra la parte técnica, es buscar mitigar lo más posible la producción del metano. El metano se produce, como digo, naturalmente en el rumen por la formación de ácidos grasos volátiles y nosotros vamos a tratar de disminuirlo. Una de ellas es la estrategia alimenticia, que es a través de aditivos. Principalmente lo que se están usando son algas rojas que tienen un compuesto que se llama bromoformo, que inhibe la síntesis del metano. Este bromoformo actúa en conjunto con la cobalamina, que la cobalamina la conocida como la vitamina B12. Y esto se está empezando a probar con buenos resultados, no afecta la performance animal. Incluso en algunos casos hay estudios que muestran que ha aumentado un poco la performance animal en términos de ganancia de peso final. La única desventaja de esto, o de la utilización de estos aditivos, es la obtención, ¿sí? Históricamente se ha usado aditivos de algas o se ha alimentado el ganado con algas en las zonas costeras, pero el traerlo a zonas mediterráneas es todo un desafío, ¿sí? Aparte, el alimentarlas implica utilizar grandes cantidades, generalmente de barriles, o se comercializa por barriles. Entonces, lo que se está empezando a probar es empezar a alimentar el bromoformo como un aditivo en sí. La desventaja de la alimentación del bromoformo es que es tóxico. Entonces, necesita una manipulación con muchos cuidados para poder hacer. Esto obviamente sumado a la parte económica que hasta el día de hoy no resulta muy viable. Pero bueno, se está trabajando sobre eso. El bromoformo lo que hace es actuar sobre la flora metanogénica, hacer un proceso selectivo dentro de la microflora o microfauna ruminal. Tal cual, las arqueas son los microorganismos metanogénicos y en su pathway de síntesis de metano existe una enzima que se llama metil-HMP, el cual es inhibida por el bromoformo. La arquea toma el bromoformo en conjunto con la cobalamina y esa enzima se inhibe. Esa es la
la respuesta metabólica al raw form. Ok. Sí, te había interrumpido respecto de la adición de este tipo de sustancias para mitigar la producción de metano. Bien, otros aditivos nutricionales que se vienen utilizando y que se comercializan actualmente son los aceites esenciales. Los aceites esenciales nacen de diferentes productos que podemos encontrar en la vida cotidiana, incluso el ajo, eucaliptus en la zona nuestra, el limón. Se toman esos aceites esenciales y se desarrollan aditivos nutricionales. El método de acción de los aceites esenciales es cuando uno le brinda ácidos grasos insaturados al rumen, los hidrógenos que pueden ir destinados a la producción de metano se destinan a la hidrogenización de esos lípidos y se reduce de esa forma la producción de metano. Eso por un lado, eso por la parte, si se quiere, nutricional. Hay otros aditivos, pero los más populares son las algas rojas y los aceites esenciales que se están probando en este momento. Muchas de esas pruebas son in vitro, se están empezando a probar in vivo con buenos resultados. De hecho, hay buenos trabajos acá en Argentina donde se han utilizado una variedad de aceites esenciales y se han probado in vitro dando buenos resultados. Que resta el siguiente paso, que es in vivo. Y después tenemos otras estrategias que son de selección. Sabemos que el metano, la producción de metano en un animal responde a la genética intrínseca del animal. Incluso hay variabilidad dentro de la misma especie. Entonces, lo que se busca hacer es seleccionar animales en base a esa producción de metano. Tenemos varias formas de seleccionarla. Una que ha sido bastante efectiva es la selección en base al consumo residual. De hecho, en Argentina, bueno, como te comentaba Mauro, están empezando a haber cada vez más estaciones de prueba de consumo residual. Y hay muchos estudios que muestran de que los animales que consumen menos y producen lo mismo, que así son más eficientes en el uso de la comida, a su vez también producen menos metano. ¿Sí? Entonces, seleccionando animales en base al consumo residual, también se puede mejorar la producción de metano. También existe un término que es muy, muy nuevo, que es consumo de metano residual, en donde se mide únicamente la producción de metano. Eso se hace a través de un dispositivo donde el animal tiene acceso durante el día y registra la producción de metano individualmente. Ok. Yo lo que te pediría, si querés ahondar un poco en detalles sobre consumo residual, porque tal vez mucha gente de la que pueda escuchar esta charla no esté al tanto, como recién hablábamos off the record, también es una terminología nueva para Argentina, así que sería bueno tomarnos unos minutos como para poder explayarnos en eso, que de paso es el trabajo que estás haciendo en este momento, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias. Y sí, el consumo residual es una característica de cada animal. Puede ser productivo o no, incluso se puede tratar en humanos también. Es el concepto de cuánto el individuo come y cuánto produce en alguna característica particular. En el caso nuestro de producción de carne lo medimos en peso final, pero también se puede medir en leche, producción de leche, se puede medir en producción, el output que queramos nosotros. Estas mediciones se hacen con la utilización de balanzas inteligentes en las cuales cada animal individualmente tiene una caravana electrónica que lo identifica y el comedero tiene una balanza. Entonces, de esa manera nosotros registramos cuando el animal entra a comer, cuánto tiempo pasa en el comedero y cuánto es lo que comió, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos el registro, de hecho tenemos muchos datos y tenemos que empezar a jugar para descubrir nuevas cosas. La más importante es esto que digo, que es el consumo residual. Nosotros buscamos hacer una regresión lineal en el cual sabemos el peso metabólico del animal y sabemos que en base a su peso, por fórmula, cuánto comería,
Y después tenemos el resultado actual, que nosotros sabemos que, por ejemplo, un animal de 450 kilos debería comer X cantidad, ¿sí? Si el animal come más que eso, quiere decir que tiene un consumo residual positivo. Quiere decir que el animal consume más alimento para ganar la misma cantidad de peso que quizás otro come menos. Entonces, en esa relación lineal, nosotros vamos a elegir siempre los animales que están de la línea para abajo, que son los animales más eficientes. Como dije anteriormente, todo este estudio se basa y tiene su fundamento en que es heredable. Si esta característica no fuera heredable, no valdría la pena que una raza o una cabaña investigue esta característica de sus reproductores. Como es heredable, nosotros podemos mejorar la eficiencia del consumo del alimento en todos los hijos de toda la progenie de los reproductores. Entonces, en Argentina, en Estados Unidos se hace y muchas razas lo tienen bien aceitado y en buena hora que en Argentina se está empezando a trabajar con eso. Y de esa forma nosotros vamos a poder ser mucho más eficientes en el uso del alimento y con el tema que nos compete hoy también con la emisión de metano. Ok. No, lo que quería decir, como para dejarlo en claro, es que si yo tengo dos animales que ganan 1 kilo de peso vivo por día y un animal me come, no sé, 8 kilos de alimento y el otro come 6 kilos de alimento, entonces el animal que come menos cantidad de alimento para producir la misma cantidad de kilos al de al lado es más eficiente y su valor de consumo residual va a ser negativo respecto del otro. Claro, exactamente. Digo esto como para que se entienda cómo interpretar los datos cuando lo vean en un catálogo. Claro. Ahora, ¿cómo atar cabos de lo que ya explicaste, consumo residual con metano? ¿El metano tiene que ver con la flora propiamente y única y exclusivamente que tiene el rumen adentro o hay algo intrínseco del animal y por eso ustedes lo relacionan con consumo residual? Bien, en realidad la flora ruminal es heredable también. Muchas veces nosotros creímos por muchos años que cada animal, la flora ruminal de un animal específico era independiente a sus padres y los estudios de los últimos años nos indicaron que no, que esa flora ruminal, características de esa flora ruminal se pueden heredar. Entonces de ahí nace la heredabilidad en la característica del metano. ¿Sí? El metano es producido exclusivamente por la flora ruminal en el proceso digestivo de la fibra y responde solamente a eso. Ok. Pregunta simple, pero que a veces puede ser que mucha gente la comparta conmigo porque no lo tienen claro. Se puede entender que el metano sea un subproducto de la digestión, ¿verdad? Claro, sí, tal cual. Ok. Entonces, en todo ese proceso de digestión que se hace para que el animal tome nutrientes del alimento y los transforme en tejidos propios, cuanto menos subproductos tiene, quiere decir que más fehacientemente utilizó ese alimento para producir tejidos. Claro. No sé si me explico con mi pregunta. Sí, en realidad la producción de metano, en la producción de metano se origina se llama tomador de hidrógeno. Nosotros no queremos que el rumen adquiera mucho hidrógeno porque bajaría su pH y sería acidótico y causaría problemas. Entonces, en ese sentido, el metano, desde el punto de vista nutricional, es nuestro salvador porque nos toma ese hidrógeno que si no lo tomara quedaría dando vuelta en el rumen y nos produciría ácidos. El punto es que, por eso dije anteriormente de que la eliminación del metano completamente es imposible porque ese hidrógeno tiene que ser tomado por las bacterias metanogénicas. Pero bueno, respecto a la otra parte también de que nosotros buscamos bajar, ¿no?, a la producción de metano. Ok. Pregunta práctica. Dietas metanogénicas. ¿Qué tipo de ingredientes de la dieta producen o tienden a hacer producir más metano? Bien, muy buena pregunta. Puede ser que esté equivocado, para serte honesto, pero tengo entendido que mientras más forraje yo incluya en la dieta, va a producir más metano,
por la producción del ácido acético, el cual tiene 2 carbonos, comparado con una dieta rica en grano que tenga más propionato, el cual no produce los mismos no produce la misma cantidad de dióxido de carbono en su proceso. Entonces, si yo produzco más dióxido de carbono, es un punto que no sé si lo dijimos anteriormente, pero lo repito si hace falta. El metano se produce cuando existe un dióxido de carbono y un hidrógeno, ¿sí? Entonces esa arquea metanogénica va a buscar hidrolizar ese dióxido de carbono produciendo el metano. Entonces, en esa lógica, la dieta con mayor contenido de forraje va a ser la que provoca más metano. Pero de vuelta, si el animal está en un sistema pastoril, ese metano producido también va a ser absorbido por la planta. Una cosa que creo que era también clave que la mencionáramos era que el metano tiene un ciclo de entre 9 y 12 años, el cual, mientras yo mantenga el mismo número de vacas en mi campo y produzca siempre la misma cantidad de pasto, ese metano no va a ser causante de un cambio climático. Y en eso creo que hay que hacer énfasis cuando hablamos de qué significa el cambio climático. Si yo mantengo mi producción forrajera y mi número de animales, inclusive la tendencia en el mundo es que cada vez haya menos animales. Por ende, va a haber cada vez menos producción de metano en los rodeos. Si yo mantengo mi producción, eso se convierte en un ciclo y ya deja de ser un contaminante. Ese es el punto clave cuando nosotros tratamos de comparar cuáles son los gases de efecto invernadero. Por ejemplo, el dióxido de carbono se origina en la combustión de combustible, de petróleo, de nafta, de gasoil. ¿Qué pasa? Cuando ese combustible es quemado, no tiene ningún agente secuestrante, ¿sí? Y ahí está el punto clave. Cuando ese auto, esa fábrica emite dióxido de carbono, tenemos que utilizar el océano, tenemos que utilizar los sistemas silvopastoriles para capturar ese carbono que produjo ese auto, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de una vaca, la vaca convive en un sistema pastoril o silvopastoril. Entonces la vaca misma está envuelta en un ambiente en el cual existen agentes capturantes de carbono. No sé si fui claro ahí, si tenés... Sí, totalmente. Fíjate, es más, quería recalcar eso. Hablando de todo lo que hablamos hasta ahora, caímos de nuevo en lo que comenzaste a explicar desde el inicio, que es tener en cuenta el sistema. Porque estuvimos hablando del animal, estuvimos hablando de la flora ruminal, estuvimos hablando del alimento, estuvimos hablando de alimentos que son más metanogénicos que otros, hablamos de la parte genética cuando tocamos el tema de consumo residual y hablamos de en qué circunstancia encontramos a ese animal produciendo metano, si es sobre una pastura o es confinado, porque todo tiene que ver con todo. La verdad que es apasionante esto y está bueno que sepamos o tratemos de saber por dónde encontrar el balance, porque es una manera de hacerlo esto perdurable en el tiempo, ¿no? Ahora, me queda otra cosa también atando cabos con consumo residual. Vos fíjate que recién mencionaste, o anteriormente, que los animales más eficientes producen menos metano, por un lado. Por otro lado, si los animales son más eficientes, vamos a necesitar menos cantidad de animales por unidad de superficie para producir la misma cantidad de carne. Por lo tanto, se produce menos metano. Y a su vez, los animales más eficientes tienen un ciclo, un proceso de producción más corto porque llegan antes al peso en faena. Por lo tanto, es otra manera de producir menos metano. Evidentemente, una de las claves, porque uno siempre piensa, bueno, ¿cómo producimos menos metano? Le damos más fibra, menos fibra para que la cantidad de gases se pueda manejar. Pero también desde el punto de vista de la selección animal hay mucho para hacer, ¿no? Sí. Principalmente, y lo que la parte buena de la producción de carne argentina es que históricamente fue a pasto, y en los sistemas latinoamericanos en general son a pasto.
Y en esa lógica, los animales en su mayor parte de su ciclo están a pasto. ¿Sí? Nosotros encerramos los últimos 60, 90, 120 días, pero en todo el ciclo anterior, los animales están a pasto. Con la mejora genética, además, como dijimos recién, hay una mejor eficiencia en la utilización de alimentos, por lo tanto, el metano va siendo reducido. Siempre y cuando nosotros mantengamos los mismos números de animales. Lógicamente, si nosotros aumentamos el número de animales, vamos a producir más metano. Pero creo que es importante entender que muchas veces se demoniza a la producción ganadera, siendo que no siempre es la mayor causante de la producción de metano, ¿sí? O del cambio climático. Por supuesto que tampoco vamos a ser ignorantes y vamos a lavar las manos en este tema, sino que tratamos de buscarle una salida a este problema, y sobre todas las cosas, y creo que aquí de la cuestión es que nosotros estamos produciendo alimentos, ¿sí? Yo siempre trato de recalcar eso con los estudiantes o con las personas con las que hablo, es que nosotros somos productores de alimentos, no somos productores de algún bien secundario, sino que nosotros, la producción nuestra depende de que la gente viva, ¿sí? Entonces, en este contexto, y sobre todo para mi generación, yo tengo 30 años, los años futuros, generalmente la FAO y los organismos internacionales trazan un año clave como el año 2050, y creo que este es un mensaje para todos en general, y en particular a la generación mía o incluso a los más chicos, es que nosotros vamos a tener que tomar las decisiones grandes en el año 2050, ¿sí? Y creo que un buen entendimiento de este problema nos va a asegurar el puesto de trabajo en los rodeos ganaderos, va a asegurar la producción de alimentos y sobre todo nos va a dar trabajo, ¿no? Que es lo más importante. Sí, seguro. Seguro, sí, más que trabajo, un sistema de vida, ¿no? Porque involucra todo un sistema de producción con todo lo que eso trae aparejado. Por eso, en charlas previas a las tuyas, tuvimos algunos invitados que están en la parte de comercialización de carne, frigoríficos, exportadores, y hacían hincapié en que hay que saber escuchar la demanda del cliente para ir adaptando los sistemas de producción con el tiempo suficiente, ¿no? Si nosotros hablábamos de metano hace 10 años atrás, nadie entendía de qué se trataba ni por qué se hablaba de eso, y hoy es un tema que está en los titulares de todos los diarios. Así que está muy bueno saber, tener en claro cuando se habla de un balance de la producción y la captación de metano, la diferencia que hay con los diferentes sistemas. ¿Cómo ves en el futuro la producción de carne argentina, a mente de que ya dijiste que tiene un alto consumo interno, por lo tanto, este problema no va a ser tan atendido como ocurre en países netamente exportadores? Pero ¿crees que las nuevas generaciones van a demandar de que la carne venga con una etiqueta marcada verde o algo por el estilo para decir baja producción de metano o algo que la diferencie de los sistemas tradicionales? Sí, yo creo que eso va a estar de por sí instalado en cualquier producción de alimento. De hecho, justamente hoy leía que ya existen trazabilidad en la soja, si fueron en campos forestales o no, y eso lógicamente va a tener también o va a estar presente en la producción de alimentos en general, cárnicos, y en particular producción de carne vacuna. Lo que sí creo también es que nosotros vamos a saber ajustarnos a eso. Generalmente el argentino tiene cintura y busca la forma de hacer sus sistemas más eficientes en lo que signifique, sea económico, sea ambiental, sea productivo. Yo lo que veo es que, por lo menos en las generaciones más jóvenes, se busca más el conocimiento de qué se está comiendo. Eso creo que es una tendencia mundial. Se busca la trazabilidad de los alimentos. Pero particularmente con el tema del metano, yo creo que en Argentina, o del metano y del cambio climático en general, a mí, como te dije anteriormente, me preocupa mucho que se hable en medios masivos de comunicación
de este tema, porque hoy en día en muchas personas en diferentes partes del país tienen acceso a un celular y pueden recibir esa información muchas veces errónea. Sobre este tema en particular, sí son erróneas. Y hay zonas en Argentina donde no hay una alternativa a la carne, ¿sí? Bueno, vos lo estás viendo allá en Estados Unidos, donde uno en general hace pocos kilómetros y tiene acceso a un Walmart donde hay mucho alimento. Yo no veo que eso pase en Argentina. Entonces yo creo que el sector nuestro ganadero es importante que aprendamos bien cómo funciona esto y le demos un mensaje a la sociedad diciendo de que la carne es buena, alimenta y no contamina, ¿sí? Porque lo más importante es que hay gente que trabaja con esto, ¿sí? Pensando tanto en los grandes productores que dan mucho trabajo como los pequeños productores, ¿sí? Entonces, la sociedad en cierta forma depende de eso, ¿sí? Entonces creo que eso es lo más importante y lo que, por lo menos si hay un mensaje que quiero que se recuerde de esta charla es eso, ¿no? Que nosotros podemos pasar horas hablando de cómo funciona el rumen, pero a fin de cuentas nosotros tenemos que producir alimento para que le lleguen a las personas. Y el acceso a una buena información, el acceso a este tipo de conversaciones, que la gente empiece a hablar de estos temas, van a ayudar a que la gente se alimente mejor por el consumo de carne y que se mantengan los puestos de trabajo. Ojo, esto lo digo siempre desde el lado objetivo, ¿no? Si yo el día de mañana encuentro 20 artículos que me digan, o si yo hoy día hubiera encontrado 20 artículos, 30 artículos que me digan a ciencia cierta de que la producción de carne contamina, y capaz que el discurso mío ahora se fuera diferente. Pero no es el caso, ¿sí? Es mucho más fácil atacar por ahí a los productores que están diseminados, que no siempre están organizados, en vez de atacar el problema real que es la quema de combustibles fósiles, que es el principal contaminante. Si vos ves los números, vemos que consumo en concentración de dióxido de carbono en la atmósfera después de en la revolución industrial fue exponencial. Y también hay estudios que muestran de que la cantidad de rumiantes, tanto salvajes como domesticados, fueron los mismos, incluso menos. Hay un estudio en Alemania que muestra que el número de animales fue menor, la producción de metano fue menor y la cantidad de personas viviendo en el país fue mucho más alta. O sea que estamos alimentando más personas con menos animales. Entonces el problema realmente no es el metano. Entonces ese es el mensaje que me parece muy importante que se lleve, ¿no? Sí, sí, tal cual. Bueno, lo que vos estás planteando pasa no solo con esto que nos atañe a nosotros, que estamos en esta área de producción, sino con muchos otros sectores, porque la masificación de los medios de comunicación está muy buena, porque todo el mundo hoy tiene acceso a saber qué pasó en el último minuto en la guerra de Rusia, como con el gobierno de Londres, como, no sé, cualquier manifestación en Latinoamérica. El problema que tiene es que mucha gente que accede a un montón de información no tiene criterio para discernir lo que es bueno y prudente de lo que no lo es. Por lo tanto, coincido totalmente con vos que hay que tratar de hacer llegar este mensaje tanto a los que van a producir carne para ese nuevo mercado que va a demandar la carne que se produzca con bajo metano, con balance de metano, pero también para el consumidor, para sacarle todos esos miedos que a veces pueden llegar a obtener leyendo algunas cosas sin tener los conocimientos básicos o discusiones como las que estamos llevando adelante. Así que, bueno, un poco la idea de estos ciclos de podcast es esa. Al menos apuntar primero al sector de producción y los profesionales relacionados al sector, y tal vez en algún momento se enganche también el público en general. Por cuestiones de tiempo, te hago una pregunta más para que tengas tiempo vos de explayarte. ¿Tenés conocimiento de todo esto que estuvimos hablando, de cómo se comporta el mercado, cuáles son las tendencias y cuánto de esto saben los productores a nivel regional, llámese los países limítrofes o Latinoamérica en general? Sí, bueno, con respecto a los mercados, existe desde los años 90
impuesto al carbono, que empezó en realidad con las industrias y ahora en los últimos años empezó con la producción ganadera. Tanto son por un lado créditos y por otro lado impuestos, dependiendo del país. Se está empezando a trabajar desde la parte gubernamental con estos temas que en definitiva va a limitar el mercado. Entiendo que Europa cada vez demanda carne con mayor trazabilidad, que siempre los tomadores de tecnología en Argentina son los campos modelo. Por detrás de ellos van a venir el resto de los campos, que sabemos también que la terminología productor ya no se adecua bien hoy en día, sino que ya son empresas, tanto agrícolas como ganaderas. Ellas son las que toman primero la adopción de tecnología, lo están haciendo bien. Hay en Argentina empresas que empezaron a trabajar con la economía circular, con balance de carbono positivo. Ese es el camino que tenemos por delante. ¿Sí? Para explicar un poquito mejor, el término de crédito o del impuesto al carbono, en países como Canadá, por ejemplo, se busca que el productor que tenga un plus o una sobra de carbono en su año, eso se calcula por cálculo en base, como dijimos anteriormente, de qué animales tiene, cuántas maquinarias tiene, qué pasturas tiene. En base a toda esa parte productiva se elabora un balance. Si el balance es positivo, ese productor tiene la posibilidad de vender ese crédito de carbono a un productor que estuvo por debajo de él o tuvo un balance negativo. Entonces, también echa la trampa, ya empezó el comercio de carbono, ¿no? Entonces, es un mercado, si se quiere, paralelo a lo que es intrínsecamente la producción de carne. A nivel mundial, los países más desarrollados empezaron con esto. También yo calculo que en algún momento se va a implementar acá en Argentina. En el tema de los mercados, Europa va a ser el principal y por detrás va a venir, por supuesto, China en este tema, ¿no? ¿China también crees que puede llegar a demandar? En algún momento yo calculo que sí, dentro de muchos años, porque China es un gran contaminante general y está bastante alejado de lo que son las políticas gubernamentales multilaterales, ¿no? Entonces, hoy en día China está en otra posición de crecimiento que esto lo va a dejar en segundo plano. Comparado con Europa, ¿no? Que siempre tuvo una tendencia más conservacionista de lo ambiental. Ok, ¿y cómo ves a nuestros países vecinos? ¿Están también inmiscuidos en esta problemática? Brasil, sobre todo, Uruguay. Bueno, Uruguay sí, tal vez está un paso adelante. Sí, Brasil está un paso adelante, pero a su vez también tiene un gran problema que es la deforestación. Y en cuanto tanto puertas adentro, sobre todo ahora con el cambio de gobierno, y puertas afuera, que en este caso Alemania también estaba con un ojo sobre la producción de Brasil, porque por esto mismo, ¿no? Que el cambio, que la contaminación no viene solamente por la producción de vacas, sino por la deforestación, que es el cambio del uso de la tierra. Que ese proceso de deforestación contamina doble en realidad, porque estoy eliminando árboles y estoy a su vez quemando combustible para producir esa deforestación. Entonces, Brasil sí tiene, a su vez, más ventajas que nosotros, están un poco más adelante, pero a su vez también tiene otros problemas. Claro, claro. Bueno, la verdad que una charla como para continuarla, porque cuando hablamos del sistema y empezamos a atar cabos de todos los componentes de un sistema, se vuelve casi infinito el diálogo. Pero ya con esto creo que nos llevamos una idea bastante general, de al menos los que no conocemos mucho del tema, de qué quiere decir dieta metanogénica, qué quiere decir balance de metano. Así que te agradezco mucho y bueno, vamos a seguir en contacto por cualquier otra ocasión que podamos intercambiar, incluso temas relacionados a consumo residual, en lo cual estoy bastante metido yo también. Por eso insistía bastante en algunos datos que pudiste brindar. Muchísimas gracias, Gastón. No, gracias a vos, Mauro, y gracias
Gracias por la conversación. Espero que haya servido para despertar preguntas más que para traer respuestas, ¿no? Y que nos sirva a todos para estar más capacitados sobre ese tema que antes era opcional y yo creo que va a ser cada vez más obligatorio en las currículas, en las conversaciones entre técnicos. Así que ese, por lo menos, era mi intención. Totalmente. Si bien a veces pensamos que eso está muy lejos de nuestra situación como país, que tampoco es tan así, porque a veces llega antes de lo previsto, al menos hay que saber con qué problemas o sobre qué problemas está discutiendo el mundo, porque tarde o temprano, como decíamos hoy al principio, nosotros estamos arriba de ese mundo y por más que tengamos tendencias que son inherentes a nuestra cultura, a nuestro país, la tendencia mundial de alguna manera también nos va a llegar. Así que es una forma de poder darle una información medianamente calificada a la gente para que no se confunda con informaciones que pueden ser falseadas. Bueno, muchísimas gracias, Gastón, y un gusto verte de nuevo.